¿Te has sentido alguna vez en medio de un torbellino de pensamientos, como si tu mente no encontrara descanso y tu corazón no hallara calma? ¿Has intentado buscar paz en las cosas de este mundo y aún así tu alma sigue intranquila? Hoy quiero hablarte de una paz que va más allá de cualquier circunstancia, una paz que no depende de la ausencia de problemas ni de la abundancia de bienes, una paz que no se negocia ni se compra, porque es un regalo divino. La Biblia nos revela en Filipenses capítulo 4 que existe una paz que supera todo entendimiento. Y esa paz está disponible para ti en este momento, sin importar en qué situación de la vida te encuentres. Quédate conmigo hasta el final de esta reflexión, porque al abrir tu corazón a esta verdad, descubrirás que no necesitas esperar a que todo esté perfecto para vivir tranquilo, porque Dios mismo quiere darte su paz en medio de lo que hoy estés enfrentando. La paz que Dios ofrece no es igual a la que promete el mundo. El mundo ofrece distracciones pasajeras, silencios temporales o alivios superficiales que pronto se desvanecen. Pero el Señor ofrece una paz profunda, firme y real, que no depende de lo externo sino de lo eterno. Esta paz es fruto de su presencia en tu vida, una presencia que se convierte en tu refugio cuando las tormentas arrecian y en tu guía cuando las dudas quieren confundir tu camino. El apóstol Pablo escribió estas palabras en Filipenses 4 desde una prisión, en condiciones que cualquier persona consideraría terribles, y sin embargo él hablaba de paz, de gozo y de esperanza. ¿Cómo es posible? Porque había encontrado un secreto que tú también puedes descubrir hoy. La paz verdadera solo viene de Dios y no de lo que nos rodea. Quiero que reflexiones por un momento en todo lo que has intentado para hallar tranquilidad. Tal vez buscaste paz en las relaciones, en el dinero, en la diversión o en logros personales. Tal vez has pensado que si alcanzas cierta meta, si tienes cierta seguridad o si todo sale como planeas, entonces podrás descansar. Pero la experiencia nos enseña que aun cuando conseguimos lo que deseamos, la paz no siempre llega, porque la paz de Dios no es el resultado de lo que logras, sino del lugar en el que pones tu confianza. Cuando confías en Él y entregas tus cargas, tu mente y tu corazón se alinean con su amor eterno, y entonces una paz inexplicable comienza a llenar tu interior. Filipenses 4 nos enseña que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, acompañadas de acción de gracias. Es allí donde ocurre el milagro, cuando en lugar de permitir que la ansiedad gobierne tu vida, eliges orar, clamar y agradecer, algo poderoso sucede en lo invisible. La promesa es clara: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que no importa cuánto ruido haya afuera, tu interior puede permanecer en calma, protegido por la presencia del Señor que cuida de ti con amor. La gran diferencia está en a quién le entregas tu mente y tu corazón. Si los dejas en manos de tus temores, de tus preocupaciones o de las circunstancias, ellos te dominarán y te harán sentir esclavo de la angustia. Pero si los entregas a Dios, Él mismo se convierte en el guardián de tu paz. La paz de Dios no es simplemente un sentimiento agradable, es una protección activa que envuelve tu vida como un escudo. Es como un muro invisible que se levanta alrededor de tu corazón para que no seas vencido por la ansiedad ni derribado por la desesperación. Imagina por un momento que tu mente es como una ciudad. Cuando no hay paz, esa ciudad queda expuesta a ataques, los pensamientos negativos entran sin control y la ansiedad se instala como un enemigo que roba tu fuerza. Pero cuando la paz de Dios gobierna, esa ciudad está rodeada de murallas firmes que impiden que el temor y la angustia destruyan lo que Dios está construyendo en tu interior. Esa es la promesa de Filipenses 4, y esa es la promesa que hoy puedes abrazar. Quizá te preguntas cómo acceder a esa paz. La respuesta está en la oración, en la rendición y en la confianza. No se trata de que intentes controlar todo, sino de que aprendas a soltarlo en las manos de aquel que lo controla todo.
No se trata de que intentes entender cada detalle, sino de que decidas confiar en que Dios sabe lo que hace. Y cuando das ese paso de fe, lo que ocurre es que tu corazón deja de cargar lo que nunca estuvo diseñado para cargar. Tú no fuiste creado para vivir en ansiedad, fuiste creado para vivir en confianza. Y esa confianza abre la puerta a la paz divina que sobrepasa tu entendimiento. Si en este momento tu vida parece un mar agitado, no tengas miedo. Dios quiere ser tu calma, tu refugio y tu descanso. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero lo que sí puede cambiar hoy es tu manera de enfrentarlos. Y cuando enfrentas tus batallas con la paz de Dios, ya no peleas solo, porque sabes que el Señor está contigo. Esa certeza es la que te sostiene, la que te levanta y la que transforma tu manera de vivir. Por eso te invito a permanecer en esta reflexión, porque lo que descubrirás en las siguientes páginas no es una teoría bonita, es una verdad eterna que puede cambiar tu vida desde lo más profundo. Hoy puedes pasar de la ansiedad a la confianza, del miedo a la paz, de la inseguridad al descanso en los brazos de tu Padre Celestial. La paz de Dios no es simplemente la ausencia de problemas, no es un estado en el que todo se encuentre perfecto a nuestro alrededor, sino que es una realidad interior que trasciende las circunstancias. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, no lo hace desde una mansión ni desde un lugar de privilegio humano. Lo hace desde una prisión, encadenado, limitado en su libertad exterior, pero experimentando una libertad interior que nadie podía quitarle. Es allí donde él declara con firmeza que la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es asombroso? Mientras muchos creen que la paz depende de lo que pasa afuera, Pablo enseña que la paz depende de lo que habita dentro. Observemos que el pasaje nos invita a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, la paz no aparece por arte de magia, tampoco es un sentimiento pasajero que depende del azar, sino el fruto de un estilo de vida enraizado en la confianza absoluta en el Señor. La ansiedad, cuando se apodera del corazón, actúa como un fuego que consume nuestra esperanza, pero la oración sincera, constante y agradecida apaga ese fuego y lo reemplaza por la llama serena de la confianza. Hay un detalle muy importante en este texto. Pablo no promete que Dios siempre quitará los problemas de inmediato, pero sí asegura que en medio de ellos nos dará paz. Esa paz no depende de que todo cambie a nuestro favor, depende de que aprendamos a confiar en aquel que sostiene el universo con su palabra. Muchos desean que Dios les cambie las circunstancias, pero el verdadero milagro ocurre cuando Dios nos cambia a nosotros en medio de esas circunstancias. Allí radica la diferencia entre vivir esclavos del temor o vivir libres en la paz de Cristo. Tal vez hoy tu corazón está inquieto, tal vez llevas noches enteras sin poder dormir, preocupado por el mañana, atormentado por las decisiones, por la falta de recursos, por la incertidumbre del futuro. El Señor, a través de su palabra, te dice: no estés afanoso, no permitas que la ansiedad te robe la serenidad. Ven a mí en oración. La invitación es clara. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios con fe, con gratitud, con un corazón abierto, algo sucede en lo profundo de nuestro ser. Los problemas quizás sigan allí, pero nuestra mirada ya no está en el peso de la carga, sino en la grandeza del Dios que la sostiene. La acción de gracias también es clave en este proceso. Muchos oran pidiendo, pero pocos oran agradeciendo. Pablo dice que nuestras peticiones deben estar acompañadas de gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud abre los ojos del alma para recordar lo que Dios ya ha hecho. Cuando reconocemos lo que Él ya nos dio, nuestra fe se fortalece y nuestro corazón se prepara para recibir más. La paz no llega a un corazón ingrato, sino a uno que sabe reconocer la fidelidad de Dios en cada detalle, incluso en medio de las pruebas. La paz de Dios no es frágil ni se rompe fácilmente. Es una paz que guarda, que protege, que actúa como un escudo invisible alrededor de nuestro corazón y de nuestra mente. La mente, tantas veces bombardeada por pensamientos de temor, duda y desesperación, necesita esa protección divina. El corazón, tan vulnerable a las emociones y a las heridas, necesita ser resguardado.
Es allí donde la paz actúa, como una muralla que no deja entrar la desesperación, como una fortaleza que sostiene cuando todo parece desmoronarse. Quizá estés pensando que eso suena muy bonito en palabras, pero difícil de vivir en la práctica. Sin embargo, no olvides que Pablo habla de esta paz desde una celda oscura, desde una situación en la que la lógica diría que debería estar desesperado. Y aún así, él escribe sobre gozo, sobre paz, sobre confianza. Esa es la evidencia de que la paz de Dios no es teoría, sino una realidad alcanzable para todo aquel que se atreve a confiar en Cristo más allá de las circunstancias. Imagina por un momento que pudieras caminar cada día sin el peso del miedo, sin la presión asfixiante de la ansiedad. Imagina poder enfrentar un diagnóstico difícil, una deuda pendiente o un futuro incierto con una serenidad inexplicable. Eso es lo que Dios promete. Una paz que no depende del resultado, sino de la certeza de que no estás solo, de que Dios está en control, de que su voluntad es perfecta y de que aunque no entiendas todo, Él jamás te dejará. Esta promesa no es para unos privilegiados, es para todos los que creen en Jesús. El camino comienza con la oración, con rendir delante de Dios todo lo que te preocupa, con confiar en que Él escucha y responde a su tiempo. La paz es el regalo que viene después de entregar las llaves de tu corazón al Señor. Por eso, no se trata de esforzarte por conseguir paz, se trata de descansar en aquel que ya la conquistó en la cruz. La paz de Dios no puede fabricarse con técnicas humanas, ni comprarse con riquezas, ni alcanzarse con estrategias del mundo. Es un don divino, fruto de la presencia del Espíritu Santo en el interior. Y lo más hermoso es que esa paz está disponible hoy mismo. Si decides confiar, si decides orar en vez de preocuparte, si decides agradecer en vez de quejarte, si decides poner tu mirada en Cristo y no en las tormentas, esa paz descenderá sobre ti como un río que calma todo lo que toca. Muchos buscan la paz en el silencio, en la ausencia de problemas o en el control absoluto de cada detalle de su vida. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia interna de Cristo en el corazón. Esta diferencia es fundamental, porque mientras el mundo ofrece soluciones temporales que se desvanecen con el tiempo, Dios ofrece un regalo eterno que permanece incluso en medio de la tormenta. Pablo escribe desde una prisión, pero sus palabras están cargadas de libertad. Él mismo está encadenado físicamente, pero su espíritu está libre en la confianza plena en Dios. Esto nos demuestra que la paz no está ligada a lo que vemos con los ojos, sino a lo que creemos con el corazón. La paz que Dios da trasciende cualquier límite humano, porque no está condicionada por lo que sucede afuera, sino asegurada por lo que Dios obra adentro. Cuando Pablo invita a los creyentes a orar en todo tiempo, no lo hace como una simple sugerencia, sino como una llave espiritual que abre la puerta a la paz divina. La oración no cambia solo las circunstancias, cambia al orante. Cuando elevamos nuestras súplicas y gratitudes a Dios, no estamos intentando manipular la realidad a nuestro favor, estamos entregando el control a quien verdaderamente gobierna sobre todo. Allí se encuentra el secreto de la paz, en reconocer que ya no soy yo quien tiene que llevar la carga, sino que el Señor la toma en sus manos poderosas. Y cuando confío en eso, cuando me rindo completamente, el corazón deja de pelear y comienza a descansar. Muchas personas dicen que oran, pero lo hacen con miedo, como si sus palabras fueran solo un eco que se pierde en el vacío. Pablo nos enseña algo más profundo: orar con acción de gracias. Esto significa que antes de ver el milagro, ya agradezco por él. Antes de que cambie la situación, ya reconozco la bondad de Dios. Antes de que llegue la respuesta, ya celebro que mi Padre escucha. Y es en ese acto de fe agradecida donde el cielo toca la tierra y el alma experimenta una paz sobrenatural. Esta gratitud anticipada abre un espacio en el corazón para que la paz de Dios se asiente como un guardián vigilante que protege mente y espíritu. Es impresionante cómo Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz lógica, porque si intentamos razonarla con los criterios humanos, simplemente no encaja.
¿Cómo es posible que alguien pueda estar en calma en medio de una enfermedad? ¿Cómo es posible sonreír cuando los problemas financieros golpean fuerte? ¿Cómo se puede descansar cuando las malas noticias rodean por todas partes? La paz de Dios es ilógica para el mundo, pero profundamente real para quien cree. Es como un río que fluye en el desierto, como un canto que se escucha en la oscuridad, como una luz que nunca se apaga en la noche más larga. Esa paz es también un muro de protección. Pablo dice que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Imagina un ejército rodeando una ciudad para defenderla de cualquier ataque. Así es la paz de Dios, se convierte en una muralla invisible que protege nuestro interior de los dardos de la ansiedad, el miedo y la desesperanza. Por fuera, los problemas pueden golpear con fuerza, pero dentro del corazón reina un silencio lleno de confianza. No se trata de ignorar lo que pasa, sino de verlo todo desde una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios. Él me cuida, Él me sostiene, Él está al control. Y cuando eso es real en el corazón, nada puede robar la paz que Él da. Sin embargo, esta paz no es algo automático. Es un regalo, pero también un llamado a permanecer en una relación viva con Dios. Si descuidamos la oración, si olvidamos agradecer, si permitimos que los pensamientos de miedo dominen nuestra mente, entonces fácilmente abrimos la puerta a la inquietud. Por eso, Pablo insiste no solo en orar, sino en llenar la mente de lo que es verdadero, justo, puro y digno de alabanza. La paz de Dios y los pensamientos de fe caminan de la mano. Una mente alimentada por la palabra es un terreno fértil para que la paz florezca. Una mente inundada de dudas y quejas, en cambio, se convierte en un campo donde la ansiedad crece como maleza. La invitación de Filipenses 4 no es solo a recibir la paz como un regalo momentáneo, sino a cultivarla como un estilo de vida. Se trata de vivir en una confianza continua, de mantener un corazón agradecido en toda circunstancia y de entrenar la mente para mirar con los ojos de la fe. Es una práctica diaria, un ejercicio constante de rendición a Dios. Cada día hay motivos para preocuparse, pero también hay oportunidades para confiar. Cada día hay voces que intentan robar la calma, pero también está la voz de Dios que nos recuerda que Él es nuestra roca segura. La pregunta es, ¿a cuál voz escucharemos más? Quizás hoy estás luchando con pensamientos que no te dejan dormir, con cargas que te roban la energía, con miedos que no sabes cómo callar. Este pasaje es para ti. No necesitas esperar a que todo mejore para experimentar la paz de Dios. No tienes que esperar a que la tormenta termine para sentir calma en el corazón. La paz que Dios ofrece está disponible ahora mismo, en medio de lo que estás viviendo. Solo necesitas detenerte, elevar tu oración, abrir tu corazón en gratitud y confiar en que el Señor está actuando aunque todavía no lo veas. Si lo haces, experimentarás una paz que no se puede explicar con palabras, pero que se siente como un abrazo eterno del Padre. Y aquí hay algo aún más poderoso. Cuando experimentas esa paz, no solo tu vida cambia, sino que también te conviertes en un reflejo del amor de Dios para otros. La gente notará que tienes una calma que no depende de las circunstancias. Preguntarán cómo es posible sonreír cuando las cosas parecen difíciles, y tendrás la oportunidad de responder con convicción: es la paz que Cristo me da. Entonces, tu vida se transforma en un testimonio vivo del poder de Dios, y a través de ti, otros podrán descubrir el mismo regalo. Hay un momento en el que el alma se siente como si estuviera atrapada en una tormenta que no cesa. Afuera, todo parece seguir su curso, pero dentro de nosotros la inquietud ruge como un mar embravecido. El apóstol Pablo conocía esa sensación, y aún así escribió desde la cárcel unas palabras que siguen siendo medicina para quienes buscan paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Y el versículo 7 continúa: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje es un tesoro, porque no nos promete que los problemas desaparezcan de la noche a la mañana, sino que asegura algo más profundo, que en medio de ellos Dios ofrece una paz que desafía toda lógica humana.
Si miramos con atención, Pablo no dice que la paz llega cuando todo está bajo control, ni que depende de tener respuestas a cada pregunta. Él señala que la paz se activa cuando decidimos confiar. Es un acto de entrega que rompe con la costumbre humana de querer sostener el peso del mundo en los propios hombros. Cuando nos arrodillamos en oración, algo invisible sucede. El corazón deja de pelear solo contra las olas y se abre a la certeza de que hay un Dios soberano que nunca abandona. Esta rendición interior es lo que abre la puerta a la paz verdadera. La promesa es clara: la paz de Dios guardará el corazón y la mente. Guardar es un término militar que implica vigilar, proteger y custodiar. Es como si el Señor levantara murallas espirituales alrededor de nuestro interior para que los pensamientos de miedo y desesperanza no invadan y destruyan. Esa paz es más que un sentimiento pasajero, es un escudo divino que permanece incluso cuando las circunstancias externas siguen siendo difíciles. Tal vez en este momento alguien que escucha este mensaje ha intentado encontrar paz en soluciones humanas. Algunos buscan alivio en distracciones interminables, otros en palabras vacías de motivación y otros en un control obsesivo de cada detalle de su vida. Pero tarde o temprano, esas estrategias se derrumban. Solo la paz de Dios es estable porque no se basa en lo que vemos, sino en quién es Él. Esa paz está anclada en la fidelidad eterna del Creador, en su amor inmutable y en la victoria de Cristo en la cruz. Ahora es importante notar que esta paz no es pasiva. No significa cruzarse de brazos e ignorar la realidad. Pablo nos invita a orar, a presentar las peticiones con gratitud. Esto significa que cada inquietud, grande o pequeña, puede ser llevada a la presencia del Padre. La gratitud es la llave que transforma la oración en confianza, porque cuando damos gracias, aún en medio de la necesidad, estamos declarando que creemos en la bondad de Dios antes de ver el resultado. Ese agradecimiento abre espacio para que la paz fluya como un río que calma cada rincón del alma. Reflexiona por un momento en lo siguiente: ¿qué pasaría si en lugar de dar vueltas a lo mismo una y otra vez en tu mente, decidieras entregarlo a Dios con acción de gracias? ¿Qué ocurriría si, en lugar de preocuparte por lo que no controlas, eligieras confiar en quien lo controla todo? La promesa no es incierta. La paz de Dios guardará tus pensamientos. Y cuando los pensamientos cambian, el corazón encuentra descanso. La paz de Dios no elimina la responsabilidad ni borra los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos. Una persona en paz es capaz de ver más allá del caos inmediato y reconocer que la mano del Señor está obrando aun cuando los ojos no lo perciban. Esa certeza transforma la ansiedad en calma y la desesperación en esperanza. Incluso los enemigos más fuertes de la mente, el miedo, la duda y la culpa, pierden su poder cuando la paz de Dios se establece como un guardián firme en lo profundo del ser. Imagina ahora tu vida con esa paz operando en cada área. Tus noches ya no serían un campo de batalla, sino un lugar de descanso confiado. Tus días dejarían de estar dominados por la prisa y la incertidumbre, y en su lugar habría claridad y serenidad. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que no estás solo al atravesarlos. Es la misma paz que sostuvo a Pablo en la cárcel, que fortaleció a los primeros cristianos perseguidos y que sigue disponible hoy para ti. Querido oyente, si hay una inquietud que hoy pesa en tu alma, no te la guardes más, entrégasela al Señor en oración. Hazlo con un corazón agradecido, porque al dar gracias, estás reconociendo que su amor es suficiente y que su poder es mayor que cualquier dificultad. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es una teoría lejana, es una realidad que puede comenzar a manifestarse en ti ahora mismo. Y mientras más aprendas a descansar en esa promesa, más notarás que tu vida empieza a reflejar un brillo distinto, porque quienes caminan en la paz de Dios se convierten en testimonio viviente de su poder. Muchos se preguntan si realmente es posible experimentar esa paz que Filipenses 4 describe como un regalo divino.
Algunos piensan que se trata solo de palabras bonitas, de un ideal imposible de alcanzar en medio de tantas dificultades. Sin embargo, lo extraordinario de la paz de Dios es que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia viva de Cristo en el corazón. Para entenderlo mejor, necesitamos mirar ejemplos, tanto bíblicos como actuales, que nos revelen cómo esta paz se hace real cuando decidimos confiar más allá de lo visible. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Escribió la carta a los Filipenses desde una prisión romana, encadenado y sin saber cuál sería su destino inmediato. Cualquier persona en esas circunstancias estaría sumida en angustia, miedo y desesperanza. Pero Pablo escribió con un gozo y una serenidad que desarman cualquier lógica humana. Él no escribió desde la comodidad de un palacio, sino desde una celda oscura y fría, y aún así pudo declarar que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esto nos demuestra que la paz verdadera no se basa en las condiciones externas, sino en la confianza interior en aquel que sostiene la vida. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Jesús mismo. En medio de una tormenta que amenazaba con hundir la barca donde iba con sus discípulos, mientras todos gritaban aterrorizados, Él dormía en calma. Los vientos rugían, las olas golpeaban con violencia y los discípulos pensaban que morirían, pero Jesús descansaba como si nada sucediera. La calma de Jesús no provenía de la seguridad del mar, sino de su unión perfecta con el Padre. Él nos mostró que la paz de Dios es capaz de mantenernos firmes y tranquilos, incluso en las tormentas más feroces de la vida. Quizá hoy tu tormenta no es un mar agitado, sino un diagnóstico médico que te roba la tranquilidad, una deuda que parece imposible de pagar, una relación rota que dejó tu corazón herido, o la incertidumbre de no saber cómo será el mañana. Allí es donde la promesa de Filipenses 4 se vuelve más real que nunca, porque la paz de Dios no te dice que el problema desaparecerá de inmediato, sino que tu corazón y tu mente serán guardados en Cristo Jesús, y aunque el mundo alrededor esté en caos, dentro de ti habrá reposo y seguridad. Pensemos también en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella vivía con una carga profunda por no poder tener hijos, lloraba amargamente, se sentía humillada y sin esperanza. Pero un día decidió derramar su corazón delante del Señor, entregándole su dolor y confiando en que Él escucharía su clamor. La Escritura dice que después de orar, su semblante ya no fue el mismo. Todavía no estaba embarazada, todavía no tenía en sus brazos al hijo que tanto anhelaba, pero ya había recibido la paz de Dios que la fortalecía para esperar sin angustia. Esto nos enseña que la paz no viene cuando el milagro se materializa, sino cuando aprendemos a dejar nuestras cargas a los pies del Señor y confiamos en que Él tiene el control. Un ejemplo más actual puede ser el de un padre que pierde su empleo y no sabe cómo sostener a su familia. Todo indicaría que debería caer en la desesperación, pero decide hacer lo que dice Filipenses 4, no afanarse por nada, sino orar, presentar sus peticiones a Dios y agradecer aún en medio de la necesidad. Mientras busca nuevas oportunidades, en su interior siente una fortaleza extraña, una serenidad que le permite sonreír con sus hijos y mantener la fe en que Dios abrirá una puerta. Esa es la paz que sobrepasa entendimiento, porque desde fuera no hay razones para estar tranquilo, pero desde dentro hay un Dios que sostiene con su amor. También podemos recordar la vida de Ana, la madre de Samuel. Ella vivía con una carga profunda por no poder tener hijos, lloraba amargamente, se sentía humillada y sin esperanza. Pero un día decidió derramar su corazón delante del Señor, entregándole su dolor y confiando en que Él escucharía su clamor. La Escritura dice que después de orar, su semblante ya no fue el mismo. Todavía no estaba embarazada, todavía no tenía en sus brazos al hijo que tanto anhelaba, pero ya había recibido la paz de Dios que la fortalecía para
para esperar sin angustia. Esto nos enseña que la paz no viene cuando el milagro se materializa, sino cuando aprendemos a dejar nuestras cargas a los pies del Señor y confiamos en que Él tiene el control. Un ejemplo más actual puede ser el de un padre que pierde su empleo y no sabe cómo sostener a su familia. Todo indicaría que debería caer en la desesperación, pero decide hacer lo que dice Filipenses 4, no afanarse por nada, sino orar, presentar sus peticiones a Dios y agradecer aún en medio de la necesidad. Mientras busca nuevas oportunidades, en su interior siente una fortaleza extraña, una serenidad que le permite sonreír con sus hijos y mantener la fe en que Dios abrirá una puerta. Esa es la paz que sobrepasa entendimiento, porque desde fuera no hay razones para estar tranquilo, pero desde dentro hay un Dios que sostiene con su amor. También podemos recordar la vida de Horacio Spafford, el hombre que escribió el himno It is well with my soul, conocido en español como Estoy bien con mi Dios. Tras perder a su hijo pequeño en una enfermedad y luego perder a sus 4 hijas en un naufragio, escribió esas palabras impresionantes que declaran paz en medio del dolor más profundo. Su testimonio es un recordatorio de que cuando el alma está anclada en Cristo, ni las peores tragedias pueden robar la paz. Todos estos ejemplos, tanto bíblicos como de la vida real, nos muestran que la paz de Dios no es teoría, es experiencia viva. Es un regalo que se manifiesta cuando dejamos de pelear solos contra las tormentas y permitimos al Señor gobernar nuestros pensamientos y emociones. La clave está en rendir nuestras cargas, en confiar en su plan y en permanecer agradecidos aun cuando no vemos soluciones inmediatas. Ahora la pregunta es, ¿qué ejemplos escribirás tú en tu propia vida? Porque el Señor no cambia, y lo mismo que hizo con Pablo, con Jesús, con Ana, con Horacio y con tantos otros, también lo quiere hacer contigo. La paz de Dios puede ser tu testimonio, tu experiencia, tu herencia en medio de la confusión. Cuando seguimos avanzando en el pasaje de Filipenses 4, nos encontramos con algo que a primera vista parece tan simple y tan cotidiano que muchos creyentes pasan por alto la profundidad de lo que Pablo quiso transmitir. El apóstol nos invita a ocupar nuestra mente en lo que es verdadero, en lo que es digno de respeto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud y en todo aquello que es digno de alabanza. Y aunque estas palabras suenen hermosas, lo cierto es que guardan un secreto poderoso para la paz interior. Porque el campo de batalla más fuerte que enfrenta un cristiano no está en lo exterior, sino en la mente. Allí es donde nacen las dudas, donde se alimentan los miedos, donde se multiplican las ansiedades. Y allí mismo es donde Dios quiere sembrar su paz. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que el mundo está lleno de voces que compiten por nuestra atención. Noticias negativas, mensajes de desesperanza, imágenes que generan envidia o inseguridad, situaciones que despiertan enojo o resentimiento. Todo esto busca entrar en nuestra mente y ocupar un lugar que no le pertenece. Y si no cuidamos ese terreno, nuestra paz se verá constantemente arrebatada. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que la clave está en un cambio de enfoque. No se trata solo de rechazar lo malo, sino de llenar nuestra mente con lo que es bueno. Allí radica la diferencia entre una fe frágil y una fe sólida, entre una vida dominada por el miedo y una vida sostenida por la paz de Dios. Cuando eliges pensar en lo verdadero, empiezas a discernir entre las mentiras del enemigo y las promesas eternas del Señor, porque Satanás es el padre de la mentira y constantemente susurra pensamientos como «nunca lo vas a lograr», «tu vida no tiene valor», «Dios no se interesa por ti». Pero la palabra de Dios revela lo contrario. Afirma que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Declara que eres valioso porque fuiste comprado con la sangre de Jesús. Proclama que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Pensar en lo verdadero es aferrarse a esas promesas y rechazar las mentiras que buscan debilitarnos. Cuando eliges pensar en lo digno de respeto, tu corazón empieza a elevarse por encima de lo terrenal. No te detienes en lo vulgar, en lo vacío, en lo que no edifica, sino que diriges tu mirada hacia lo eterno.
Es como cuando una persona decide dejar de fijarse en las piedras que hay en el camino y comienza a mirar el horizonte. La perspectiva cambia. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable ahora se convierte en una oportunidad para seguir adelante. La paz se fortalece cuando dejamos de alimentar lo que corrompe nuestra mente y nos dedicamos a contemplar lo que honra a Dios. Cuando eliges pensar en lo justo, te alineas con el carácter de Cristo, porque la injusticia es una de las mayores fuentes de angustia en este mundo. Todos hemos experimentado el dolor de ser tratados injustamente o de ver cómo otros sufren sin motivo. Pero al enfocar la mente en lo justo, recordamos que Dios es juez fiel, que su justicia nunca falla y que un día toda lágrima será enjugada. Esto nos da paz porque entendemos que no necesitamos vengarnos, ni desesperarnos, ni guardar rencor. La justicia de Dios es perfecta y descansar en ella nos libera de una carga enorme. Cuando eliges pensar en lo puro, proteges tu corazón de la contaminación espiritual. Vivimos en una sociedad que exalta lo inmoral, lo superficial y lo pasajero, pero Dios nos llama a mantener una mente limpia, porque una mente pura es un terreno fértil para la paz. La impureza siempre trae confusión y remordimiento, pero la pureza abre la puerta a la claridad y a la tranquilidad interior. Allí donde otros solo encuentran vacío, tú encuentras plenitud, porque la pureza conecta tu espíritu con el Espíritu Santo. Cuando eliges pensar en lo amable y en lo que es de buen nombre, tu mente se convierte en un lugar habitable, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. La paz no es un estado egoísta, sino que se expande y alcanza a quienes están cerca. Una persona cuya mente está llena de resentimiento, crítica y queja transmite amargura. En cambio, alguien que cultiva pensamientos amables se convierte en un canal de paz. Y es imposible tener el corazón en paz si constantemente alimentamos pensamientos de rencor o de juicio. Por eso Pablo nos invita a tomar la decisión consciente de enfocar la mente en lo que edifica y no en lo que destruye. Este pasaje nos revela algo aún más profundo. La paz de Dios no se trata solamente de un sentimiento que baja del cielo como un regalo, sino también de una construcción que se edifica día a día con nuestras decisiones. Dios pone la base, pero nosotros elegimos sobre qué construir. Si llenamos nuestra mente de basura, difícilmente podremos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si cuidamos lo que dejamos entrar en nuestro corazón, esa paz se convertirá en una fuente constante que nada ni nadie podrá robar. Aquí está la gran promesa escondida en estas palabras de Pablo. Si decidimos enfocar la mente en lo que agrada a Dios, su paz no será algo pasajero ni frágil, sino una paz sólida, estable y resistente. No dependerá de las circunstancias, no se romperá con las pruebas, no se desmoronará con los ataques del enemigo. Será una paz anclada en lo eterno. Y cuando la mente está en paz, todo el resto de la vida empieza a ordenarse. Porque el corazón tranquilo es medicina, pero el corazón agitado consume las fuerzas. Tal vez ahora mismo estés luchando con pensamientos que parecen no darte tregua. Quizás tu mente se llene de preocupaciones al despertar y de angustias antes de dormir. Pero la palabra te muestra el camino. Si decides meditar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, tu mente poco a poco será transformada. Y aunque los problemas no desaparezcan de inmediato, tu interior comenzará a experimentar una paz que no depende de lo externo. Una paz que se sostiene en la verdad de Dios y no en las circunstancias cambiantes de la vida. Esa es la invitación que nos deja Filipenses 4. Cambiar el enfoque, elegir en qué pensamos, decidir qué dejamos entrar en nuestra mente. Porque la paz no solo se recibe, también se cultiva. Y cuando el creyente toma en serio esta enseñanza, su vida empieza a reflejar la tranquilidad del cielo aún en medio de la tormenta. Hay un aspecto de la paz de Dios que muchas veces pasamos por alto, y es que no se trata simplemente de un sentimiento pasajero que aparece cuando todo está en calma. La paz de Dios es un estado espiritual que supera los altibajos de la vida.
Es como un río profundo que fluye constantemente bajo la superficie, aunque en la superficie haya tormentas, remolinos y corrientes agitadas. El apóstol Pablo describe esta paz como aquella que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que no se puede explicar con palabras humanas, que no depende de circunstancias favorables, que incluso en medio de la adversidad puede llenar el corazón de tranquilidad. La mayoría de las personas buscan la paz en cosas externas. Algunos creen que la alcanzarán cuando tengan suficiente dinero en el banco, cuando consigan un empleo estable o cuando vivan en una casa segura. Otros piensan que la paz llegará al tener una familia perfecta, una relación sentimental sin problemas o una salud sin complicaciones. Sin embargo, cuando alguna de estas áreas falla, la paz también se desvanece, porque está basada en condiciones externas y no en una fuente eterna. En contraste, la paz que Dios ofrece no se derrumba cuando la economía tambalea, cuando la salud se quiebra o cuando las relaciones humanas se complican. Es una paz que se sostiene en la fidelidad inmutable de Dios. Jesús mismo dejó claro este principio cuando dijo en el Evangelio de Juan que en el mundo tendríamos aflicción, pero que en él podríamos tener paz. Estas palabras son poderosas porque no prometen un camino libre de problemas, sino una paz interior que nadie puede quitar. Esa es la paz que permitió a Pablo cantar himnos en la cárcel después de haber sido azotado injustamente. Esa es la paz que sostuvo a los primeros cristianos cuando eran perseguidos y aún daban testimonio de amor y perdón. Esa es la paz que puede sostener tu vida en medio de cualquier confusión que estés atravesando hoy. La clave está en lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 4. No es simplemente repetir una frase o intentar convencerse a uno mismo de que todo estará bien. La paz de Dios viene como resultado de una relación cercana con Él. Pablo dice que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Esto significa abrir el corazón de manera sincera, hablar con Dios sobre lo que nos preocupa y al mismo tiempo reconocer con gratitud lo que Él ya ha hecho. Cuando vivimos de esa manera, nuestro corazón comienza a ser protegido por la paz de Dios. Imagina un soldado montando guardia alrededor de una ciudad. Su misión es evitar que el enemigo cruce la muralla. De esa misma forma, la paz de Dios actúa como un guardia sobre tu mente y tu corazón. Los pensamientos de miedo, las dudas y las preocupaciones intentan entrar, pero la paz divina se levanta como una muralla y les impide avanzar. No significa que esos pensamientos no aparezcan, sino que no logran gobernar tu interior. Tú sigues firme, confiando en que Dios tiene el control. Tal vez en este momento estás enfrentando una tormenta emocional. Puede que sientas que tu mente es como un mar agitado donde las olas de ansiedad no dejan de golpear. Es posible que la confusión haya nublado tu visión y que no sepas cuál es el siguiente paso. Sin embargo, la paz de Dios puede transformar ese mar embravecido en un lago sereno. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino que dentro de ti comienza a nacer la convicción de que tu vida está en manos del Señor. Esa certeza es la que apaga los gritos del temor. La paz que viene de Dios también es práctica. No se queda en un nivel espiritual intangible, sino que se refleja en decisiones concretas. Cuando una persona tiene la paz de Dios en su corazón, actúa con sabiduría en lugar de desesperación. Se mueve con calma en lugar de correr apresuradamente hacia cualquier salida. Escucha la voz del Espíritu antes de reaccionar, y por esa razón sus decisiones son más firmes y seguras. La paz divina no es solo un consuelo, es también una guía. Por eso, cuando Pablo habla de orar y agradecer, nos invita a cultivar un estilo de vida que alimenta esa paz. No basta con acudir a Dios solo cuando el problema ya explotó. La paz de Dios se experimenta cuando hacemos de la oración un hábito diario, cuando aprendemos a confiar incluso en los detalles más pequeños, cuando agradecemos por lo que tenemos aunque aún no tengamos todo lo que queremos. Este corazón agradecido mantiene abierta la puerta para que la paz de Dios se derrame constantemente.
Muchas veces la falta de paz viene de querer controlar todo. El ser humano lucha contra lo inesperado, quiere tener un plan perfecto, un camino trazado donde no haya margen de error. Pero la vida nunca funciona de esa manera. Siempre habrá factores fuera de nuestro control. Allí es donde entra la fe. Confiar en Dios no significa ignorar los problemas. Significa reconocer que no tienes el control absoluto, pero que tu Padre Celestial sí lo tiene. Cuando sueltas ese control y lo entregas a Él, entonces la paz comienza a inundar tu ser. La verdadera paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y esa presencia se convierte en la mayor fortaleza. Puedes caminar por el valle más oscuro, atravesar pruebas dolorosas y aún así conservar la calma porque sabes que el Señor camina contigo. La promesa de Filipenses 4 no es una teoría lejana, es una realidad que transforma vidas cuando se cree y se practica. Esa misma paz puede ser tuya hoy si decides abrir tu corazón a Dios y confiar en que Él tiene cuidado de ti. Pensemos en algo importante. La paz de Dios no significa la ausencia total de problemas, ni una vida sin desafíos ni sufrimientos. Eso sería una utopía en este mundo caído, donde el pecado y la imperfección aún gobiernan muchos aspectos de la realidad humana. La paz de Dios es más profunda que un simple estado emocional pasajero. Es una certeza, un refugio, un escudo que protege el corazón y la mente en medio de cualquier tormenta. Cuando Pablo escribió a los filipenses, lo hizo desde una prisión romana, encadenado, con la incertidumbre de un futuro que probablemente terminaría en su ejecución. Sin embargo, desde allí pudo decir con total convicción que había aprendido a estar contento en cualquier situación, que podía vivir con abundancia o con escasez, porque su fortaleza venía de Cristo. Y es desde esa convicción que nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Dios. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva cambia. De repente dejamos de pensar que la paz de Dios es el resultado de que todo nos salga bien, o de que todos los problemas se resuelvan de inmediato. Más bien, entendemos que la paz es un regalo que nos permite mantenernos firmes incluso cuando lo que nos rodea parece desmoronarse. Jesús mismo lo expresó de una forma poderosa en el Evangelio de Juan, cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». La diferencia es clara. El mundo ofrece una paz condicional y frágil, basada en circunstancias externas, mientras que Cristo nos da una paz inquebrantable que nace de su propia victoria sobre el mundo. Podemos imaginar a una persona enfrentando una enfermedad grave, un diagnóstico que parece no tener salida. Naturalmente el corazón tiembla, el futuro parece oscuro y el alma lucha con la angustia. Pero es en ese momento donde las palabras de Pablo se hacen vivas. No se afanen por nada, presenten todo a Dios en oración. Y cuando esa persona se arrodilla y derrama su dolor delante del Señor, cuando le entrega sus lágrimas y deja que la fe le recuerde que no está solo, algo sobrenatural ocurre. Tal vez la enfermedad no desaparezca de inmediato, tal vez las circunstancias no cambien, pero su corazón se llena de paz. Una paz que no puede explicarse con lógica, porque no depende de un resultado visible, sino de la certeza de que Dios está en control y que pase lo que pase, su vida está en las mejores manos. Otro ejemplo puede ser una familia que enfrenta una crisis financiera. Las deudas, la incertidumbre del mañana, la presión de no saber cómo suplir lo necesario, son cargas que roban la tranquilidad. Pero cuando esa familia decide buscar a Dios juntos, orar unidos, abrir su corazón y confiar en que Él proveerá, experimentan algo extraordinario. Puede que aún no tengan la solución en sus manos, pero en sus corazones sienten descanso. El miedo se convierte en confianza, la desesperación en esperanza, y poco a poco la provisión de Dios comienza a manifestarse, tal vez a través de oportunidades inesperadas, personas que llegan con ayuda o puertas que parecían cerradas y se abren. Así obra la paz de Dios, no como un simple consuelo momentáneo, sino como una fuerza que da la seguridad de que Él nunca abandona a los suyos.
Esto nos lleva a comprender que la paz que Dios ofrece no es un adorno espiritual, sino una herramienta de vida. Es como un ancla en medio del mar embravecido. El viento puede golpear fuerte, las olas pueden ser violentas, pero el ancla mantiene la embarcación firme. Esa es la paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Guarda significa proteger, vigilar, custodiar. Es como si Dios mismo colocara un cerco alrededor de nosotros para que las preocupaciones, la desesperación y el miedo no destruyan nuestra fe. La ansiedad toca a la puerta, pero la paz de Dios responde. La angustia intenta entrar, pero encuentra un muro impenetrable levantado por la presencia del Señor. Por eso, cuando Pablo habla de orar y presentar nuestras peticiones con acción de gracias, no lo hace como un simple consejo piadoso. Nos está revelando el camino a esa paz inexplicable. La oración no es un ritual vacío, es el medio por el cual el cielo se conecta con la tierra. Es el espacio donde el corazón humano se encuentra con el corazón de Dios. Y es ahí donde ocurre el intercambio divino. Entregamos nuestras cargas y recibimos su paz. Soltamos nuestras preocupaciones y abrazamos su descanso. No se trata de repetir palabras, sino de abrir el alma con sinceridad, de hablar con Dios como un hijo habla con su padre, y de creer que Él escucha y responde. Si observamos bien, este proceso no solo trae paz al corazón, también transforma la mente. La ansiedad se alimenta de pensamientos caóticos y negativos, de escenarios imaginarios que nos llevan a anticipar lo peor. Pero cuando decidimos llevar todo a Dios en oración, esos pensamientos son reemplazados por la confianza en sus promesas. La mente que antes estaba llena de temor empieza a llenarse de fe. La imaginación que antes producía angustia ahora comienza a recordar la fidelidad de Dios en el pasado y a soñar con lo que Él puede hacer en el futuro. De esta manera, la paz de Dios no solo calma el alma, sino que renueva la manera en que pensamos y enfrentamos la vida. Imagina por un momento cómo cambiaría nuestra vida si en lugar de dejarnos arrastrar por la ansiedad, aprendiéramos a vivir diariamente en esta paz. Las noches de insomnio serían reemplazadas por un descanso profundo, confiando en que Dios vela por nosotros. Los días de preocupación constante se convertirían en jornadas donde, a pesar de los desafíos, mantenemos la serenidad, porque sabemos que nada escapa de las manos del Señor. La paz de Dios se convierte en una manera de vivir, en una identidad que nos distingue, en un testimonio que brilla en medio de un mundo lleno de angustia. Y es precisamente eso lo que da gloria a Dios, cuando otros ven en nosotros una calma inexplicable y nos preguntan de dónde viene, y entonces podemos decir con certeza que viene de Cristo. Hay un aspecto profundamente transformador en las palabras de Pablo en Filipenses 4, cuando habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es un concepto teórico ni una idea abstracta, es una realidad que puede experimentarse en medio de las circunstancias más difíciles. La clave está en la manera en que se nos invita a pensar y a enfocar nuestra mente. Después de decirnos que no nos angustiemos por nada y que presentemos nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, acompañadas de acción de gracias, Pablo añade algo que parece ser un secreto oculto para muchos creyentes. Dice que debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buena fama, en todo lo virtuoso y en todo lo digno de alabanza. Es decir, la paz de Dios no solo se activa en la oración, sino también en el filtro mental con el que escogemos ver la vida. Si nuestra mente se llena de lo negativo, de lo injusto, de lo corrupto, de lo destructivo, entonces no importa cuánto oremos, el corazón seguirá agitado. La ansiedad encuentra terreno fértil en pensamientos oscuros, en suposiciones pesimistas, en recuerdos dolorosos que nunca entregamos al Señor. Pero cuando decidimos conscientemente enfocar nuestra mente en lo que edifica, en lo que refleja la bondad de Dios, entonces nuestro corazón comienza a experimentar el verdadero reposo. La paz que Dios da no ignora los problemas, pero cambia el lente con el que los vemos. Nos ayuda a reconocer que aún en medio del mal existe el bien, que aún en medio de la injusticia existe la justicia divina, que aún en medio del dolor existe un amor que no se apaga.
Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Si siembras constantemente semillas de preocupación, miedo, queja y resentimiento, ¿qué tipo de frutos vas a cosechar? Sin duda, frutos amargos, frutos que al probarlos traen más dolor y desesperanza. Pero si cada día siembras pensamientos de fe, gratitud, confianza y esperanza, entonces tu mente florece en frutos de paz, de gozo y de fortaleza. No es casualidad que Pablo diga que debemos pensar en lo que es digno de alabanza, porque lo que alimenta nuestra mente termina moldeando nuestra vida espiritual. Cuando alguien vive bajo este principio, puede enfrentar las peores tempestades y aún así mantener la calma. Tal vez por fuera todo parezca desmoronarse, pero por dentro hay una convicción firme que no se derrumba. Esa convicción es que Dios sigue al mando, que su amor no se agota, que su palabra no falla. De allí nace la paz que no se puede explicar con lógica humana. La mente que se enfoca en lo bueno no se deja manipular por las malas noticias, ni se esclaviza a los miedos que el enemigo quiere sembrar. La mente que medita en lo justo y verdadero sabe que la última palabra no la tiene la enfermedad, ni la crisis, ni el fracaso, sino el Dios eterno que tiene planes de bienestar y no de mal. ¿Cuántas veces hemos permitido que pensamientos dañinos gobiernen nuestro día entero? Basta una preocupación en la mañana para que arruine todas las horas que siguen. Basta un recuerdo de dolor para que el corazón se cierre a la esperanza. Basta una ofensa guardada en el alma para que el gozo se apague. Pero Dios nos muestra en Filipenses 4 que la paz se cultiva también en la mente. Cada pensamiento es una semilla y cada semilla dará fruto. Si lo entendemos, empezaremos a vigilar lo que dejamos entrar en nuestra mente, porque sabemos que allí comienza la verdadera batalla espiritual. Por eso, cuando venga a ti un pensamiento de miedo, no lo alimentes, preséntalo delante de Dios y reemplázalo por la promesa de que Él está contigo siempre. Cuando llegue un recuerdo doloroso que quiera robarte la paz, no te quedes atrapado en él. Levanta tu mirada y recuerda que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando sientas que los pensamientos de fracaso te rodean, recuerda que en Cristo eres más que vencedor y que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel en completarla. Así se vive la paz que Dios ofrece, con una mente rendida a su verdad. Y es importante decirlo con claridad, no se trata de negar la realidad o vivir en una fantasía donde todo es perfecto. Se trata de ver la realidad con los ojos de la fe, sabiendo que el poder de Dios está presente en medio de lo que enfrentamos. Se trata de enfocar el corazón en lo que Él puede hacer y no en lo que nosotros no podemos controlar. Es una disciplina diaria, un ejercicio constante de entregar pensamientos tóxicos y abrazar pensamientos de vida. Cuando permitimos que esa paz gobierne nuestra mente, entonces también gobierna nuestras emociones, y cuando gobierna nuestras emociones, también transforma nuestras decisiones. Todo se conecta, porque el corazón en paz escucha con mayor claridad la voz de Dios. Allí desaparece la confusión, porque ya no estamos atrapados en los gritos del miedo ni en el ruido de la ansiedad. Allí surge una certeza interior que dice, sigue adelante, yo estoy contigo, nada te faltará. Esa certeza es la voz de Dios que guía al alma tranquila. La paz no es solo un estado emocional, es un espacio sagrado donde Dios puede hablar y donde nosotros podemos escuchar. Cuando hay paz en el corazón, el alma se vuelve sensible a la dirección del Espíritu Santo. Esa es la verdadera riqueza de la promesa de Filipenses 4, no solo que tu corazón dejará de angustiarse, sino que entrarás en una dimensión espiritual donde puedes caminar confiado, sabiendo que el Señor mismo sostiene tu vida. La paz de Dios no es solamente un refugio para los momentos de angustia, es también un escudo que protege nuestra mente y corazón cuando la vida busca desestabilizarnos. Pablo lo expresa claramente en Filipenses 4 cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese verbo guardar no es una palabra débil, sino una imagen militar, como un soldado que vigila con firmeza las puertas de una ciudad, para que nada ni nadie entre a destruir lo que está dentro. Asimismo, la paz de Dios se convierte en un guardián invisible que defiende nuestra mente de los pensamientos que quieren robarnos la esperanza y el gozo. No es una paz pasiva, es una paz activa que
se enfrenta a los ataques internos y externos. ¿Cuántas veces has estado en calma y de repente un pensamiento invade tu mente con la fuerza de un huracán? Tal vez un recuerdo doloroso, un temor por el futuro, una preocupación económica o una culpa que vuelve a tocar a tu puerta. Esas ideas se presentan como intrusas, como enemigos que desean entrar a tu corazón. Pero es allí donde la promesa de Dios se hace real. Su paz actúa como un guardián que dice a cada pensamiento negativo, a cada temor y a cada mentira del enemigo: hasta aquí, no tienes permiso de entrar, esta mente está protegida por Cristo. Esa es la diferencia entre intentar mantener la calma por nuestras fuerzas y recibir la paz de Dios. La primera se agota, la segunda se mantiene porque proviene de lo eterno. Piénsalo un instante. ¿Qué pasaría si tu corazón estuviera siempre custodiado por esa paz? ¿Cuántas discusiones innecesarias serían evitadas? ¿Cuántos miedos perderían su fuerza? ¿Cuántos días de ansiedad se transformarían en días de confianza? Esto no significa que no tendrás problemas, significa que los problemas ya no tendrán poder de sacudirte de la misma manera. Significa que cuando la tormenta venga, tu casa estará edificada sobre la roca y aunque los vientos soplen, permanecerás firme. Muchas personas buscan llenar su mente con pensamientos positivos o frases de autoayuda, pero se encuentran frustradas porque esas palabras se diluyen frente a la realidad. La paz de Dios es diferente, no es una ilusión psicológica, no es una distracción temporal, es la certeza de que no caminas solo. Esa certeza tiene el poder de cambiar tu manera de pensar y de vivir. Por eso Pablo invita en ese mismo capítulo a ocupar nuestra mente en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre. No es solo un consejo motivacional, es una estrategia espiritual para que la paz de Dios permanezca activa en nuestra vida. Si llenamos nuestra mente de malas noticias, de comparaciones, de críticas o de palabras negativas, ¿cómo esperar que la paz nos guarde? Es como abrir las puertas de una fortaleza y dejar entrar al enemigo sin resistencia. Pero si decidimos enfocar nuestros pensamientos en lo que refleja la bondad de Dios, la paz se fortalece en nosotros y no hay espacio para lo que roba la calma. Es como regar una planta, cuanto más alimentamos lo correcto, más fuerte crece y menos lugar dejamos a las hierbas malas. Hoy quiero invitarte a imaginar la paz de Dios como un muro alrededor de tu corazón. Nada entra sin el permiso de Cristo. Los dardos de miedo, las palabras hirientes, las dudas internas pueden chocar contra ese muro, pero no penetrarán, porque tu confianza no está puesta en tus recursos, sino en aquel que reina sobre todo. Esa imagen debe acompañarte en tu día a día. Cuando te levantes y se presenten los primeros pensamientos de preocupación, recuerda que la paz de Dios ya está allí para guardarte. Cuando llegue la noche y la soledad intente susurrar mentiras, recuerda que la paz de Dios sigue en guardia y no descansa. Esa es la herencia de quienes deciden entregar el control de su vida al Señor. La invitación de Pablo no es solo a pedir paz, es a permanecer en Cristo, porque es en Él donde la paz se hace real. Por eso añade que esa paz guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, no fuera de Él, no al margen de Él, no en nuestras propias fuerzas, sino en la unión íntima con Él. Allí radica el secreto. Quien permanece en Cristo descubre que incluso en las pruebas más intensas puede experimentar serenidad, porque su vida ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de la obra de Dios en lo profundo. Si lo aplicas a tu vida, descubrirás que la paz de Dios no es una promesa lejana ni un ideal imposible. Es una realidad que puede acompañarte todos los días. Solo necesitas abrir tu corazón, rendir tus pensamientos al Señor y dejar que sea Él quien los guarde. Cuando eso sucede, ya no caminas temiendo lo que pueda pasar, porque sabes que estás protegido por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando otros te miren y vean tu calma en medio del caos, entenderán que no es una calma común, sino el reflejo de la presencia de Dios en tu vida. Esa paz puede ser tu testimonio más fuerte, porque predicas sin palabras, mostrando que Cristo reina en tu interior. Hay algo transformador que sucede cuando comenzamos a comprender que la paz de Dios no es una emoción pasajera, sino un regalo permanente que se manifiesta en medio de la vida real, con todas sus luchas, pérdidas, alegrías y retos.
Pablo en Filipenses 4 no nos presenta un ideal imposible ni un consuelo superficial, sino una verdad que cambia radicalmente la manera en que enfrentamos la existencia. Nos invita a vivir una paz que permanece, una paz que no depende de lo que otros digan, ni de lo que las circunstancias muestren, sino de lo que Dios es y de lo que Él promete. Esa diferencia es la que sostiene a los creyentes en medio de tempestades que, humanamente hablando, deberían hundirlos. Esa es la paz que le permitió a Pablo escribir lleno de gozo mientras estaba encarcelado, y esa es la paz que hoy está disponible para ti. La clave está en comprender que la paz de Dios es inseparable de su presencia. Donde Él está, hay paz, aunque alrededor reine el caos. Muchas veces tratamos de separar la idea de paz como si fuera un estado de calma personal independiente de Dios, pero la Biblia muestra que es imposible tener verdadera paz lejos de aquel que la origina. Jesús mismo dijo a sus discípulos que la paz que Él da no es como la del mundo, porque no está condicionada por lo externo, sino que nace de lo eterno. Y esa es la promesa que Filipenses 4 refuerza una y otra vez, que en Cristo hay un refugio seguro, un corazón guardado, una mente fortalecida y una vida que descansa en la confianza de que todo está bajo control divino. Para hacer más tangible esta verdad, piensa en una barca en medio del mar. Cuando soplan vientos suaves, cualquiera puede mantenerla estable. Pero cuando llegan las tormentas, cuando las olas golpean con fuerza y el viento ruge con violencia, solo aquel que confía en el timonel puede resistir. Así es la paz de Dios. No consiste en navegar únicamente cuando el mar está en calma, sino en permanecer firme incluso cuando parece que todo está por hundirse. Filipenses 4 nos enseña que la oración es el acto por el cual entregamos el timón a Dios, reconociendo que Él es más sabio, más fuerte y más capaz de guiar la embarcación de nuestra vida a puerto seguro. Esa paz tiene además un propósito espiritual profundo, no solo aliviar el corazón, sino también protegerlo. Pablo la describe como un escudo que guarda la mente y el corazón en Cristo Jesús. Esto significa que la paz divina no es simplemente ausencia de ansiedad, sino presencia activa de una defensa que evita que pensamientos destructivos o emociones incontrolables se apoderen de nosotros. ¿Cuántas veces la preocupación nos lleva a imaginar escenarios peores de lo que realmente son? ¿Cuántas veces la ansiedad crea prisiones en nuestra mente, encerrándonos en un círculo de miedos? La paz de Dios corta esas cadenas, porque no permite que la imaginación del temor gobierne, sino que establece la certeza de la fidelidad divina. No obstante, para que esa paz gobierne, hay una condición que no podemos ignorar: debemos rendirnos. Mientras intentemos controlar absolutamente todo, mientras nos aferremos a la ilusión de que somos capaces de prever, manejar y solucionar cada aspecto de nuestra vida, el resultado será frustración y angustia. Solo cuando entregamos nuestra voluntad y reconocemos que Dios tiene el control, podemos experimentar la plenitud de su paz. Esto no es resignación pasiva, sino un acto de fe activa. Es decir, no dejamos de esforzarnos ni de tomar decisiones responsables, pero lo hacemos desde la confianza de que Dios dirige nuestros pasos y que, incluso cuando no comprendemos, Él sabe lo que hace. Y aquí encontramos otro aspecto poderoso de Filipenses 4, la gratitud. Pablo une la oración con la acción de gracias, como si dijera que la paz de Dios florece en un corazón agradecido. No se trata de dar gracias solo cuando todo marcha bien, sino precisamente en los momentos más oscuros. La gratitud es la llave que abre la puerta a la paz, porque nos ayuda a reconocer que Dios ya ha sido fiel en el pasado y por lo tanto podemos confiar en que lo será en el presente y en el futuro. Cada vez que agradecemos, debilitamos al temor y fortalecemos la fe. Cada vez que recordamos lo que Dios ya ha hecho, nuestro corazón se llena de esperanza de lo que todavía puede hacer. Pensemos en ejemplos sencillos pero poderosos. Hay personas que, al enfrentar diagnósticos médicos difíciles, en lugar de hundirse en el pánico, han encontrado paz al recordar que su vida está en las manos de Dios, que Él tiene la última palabra. Otros, frente a pérdidas dolorosas, han podido llorar con esperanza, porque reconocen que la paz de Cristo no elimina el dolor, pero lo transforma en un lugar donde la fe sigue brillando. Y otros más, en medio de crisis económicas, han experimentado la calma de saber que Dios es proveedor fiel, aun cuando las cuentas no cuadran.
Estas historias nos muestran que la paz no es una teoría bonita, sino una realidad vivida por quienes se apoyan en las promesas de Filipenses 4. Por eso, esta paz no puede compararse con la del mundo. El mundo ofrece distracciones momentáneas para calmar la ansiedad, ofrece placeres que entretienen por un rato o filosofías que intentan justificar lo inevitable. Pero la paz de Dios es diferente porque no evade la realidad, la enfrenta con una confianza que trasciende lo visible. Es una paz que llena cada rincón del alma, que armoniza la mente y el corazón y que se convierte en testimonio para los que nos rodean. Cuando otros ven que, en lugar de desesperarnos, caminamos con serenidad, empiezan a preguntarse cuál es el secreto. Y ahí está la oportunidad de compartir que el secreto no es una técnica, sino una persona, Cristo Jesús. De esta manera, la enseñanza de Filipenses 4 se convierte en un llamado urgente a dejar de buscar la paz en lugares equivocados. El ser humano invierte enormes esfuerzos en encontrar seguridad en el dinero, en relaciones, en logros o en reconocimiento. Sin embargo, tarde o temprano, todo eso se muestra insuficiente. Es entonces cuando la invitación de Pablo resuena con más fuerza. No se inquieten por nada, sino, en todo, presenten sus peticiones a Dios con oración y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el camino, y no hay otro. Al llegar a este punto, la pregunta inevitable es, ¿estamos dispuestos a recibir esa paz? Porque no basta con escuchar acerca de ella, ni con admirarla en los demás. Cada uno debe dar el paso de fe, abrir las manos y el corazón y decir, Señor, no quiero seguir cargando esta ansiedad, te la entrego, confío en ti. Y cuando eso ocurre, algo milagroso sucede, porque la promesa es fiel. La paz de Dios, superior a toda lógica humana, se instala como un guardián en nuestro interior, y desde ahí, todo cambia. Hay un detalle poderoso en Filipenses 4 que a menudo pasa desapercibido, y es el hecho de que Pablo no escribe estas palabras desde un lugar de comodidad ni desde una vida donde todo le sonreía, sino desde la cárcel, en medio de cadenas, con incertidumbre sobre su futuro. Él no sabía si sería liberado, si lo ejecutarían o si tendría la oportunidad de seguir predicando el Evangelio. Y aún así, es allí, en la oscuridad de un calabozo romano, donde escribe palabras que siguen encendiendo esperanza en millones de corazones a lo largo de los siglos. ¿No es impresionante? Esto nos enseña que la paz de Dios no depende del lugar en el que estemos, ni de lo que tengamos o nos falte, sino de la presencia de aquel que nunca cambia. La paz no es el resultado de una vida libre de problemas, es el resultado de confiar en un Dios que está por encima de cualquier problema. Cuando Pablo dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos, utiliza una imagen que en el idioma original remite a un soldado que custodia una ciudad. Es como si nuestro corazón y nuestra mente fuera una ciudad amurallada, vulnerable a los ataques de la ansiedad, del miedo, de las dudas y de los pensamientos destructivos. Pero en ese escenario, la paz de Dios se convierte en un guardia firme, en un vigilante que no se deja corromper ni vencer, alguien que permanece atento día y noche protegiendo lo que llevamos dentro. Y lo más impactante es que no se trata de nuestra paz, que es frágil y que fácilmente se quiebra, sino de la paz de Dios mismo, una paz que tiene su origen en lo eterno, en lo que no se mueve, en lo que es indestructible. Muchos buscan esa paz en el exterior, creyendo que llegará cuando todo se resuelva, cuando no haya deudas, cuando la salud mejore, cuando la familia esté unida, cuando las puertas se abran. Pero la realidad es que la vida nunca será perfecta en este mundo. Siempre habrá batallas, siempre habrá situaciones inesperadas. Por eso la paz que viene de Dios es tan necesaria, porque no espera a que todo esté en orden para manifestarse, sino que florece precisamente en medio del caos. Es como un manantial que brota en medio del desierto, imposible de explicar con la lógica humana, pero real y refrescante para el alma que confía en su Señor.
Pensemos por un momento en los discípulos aquella noche en la barca, cuando el viento era fuerte y las olas golpeaban con furia. Ellos, hombres experimentados en el mar, estaban aterrados, y en medio de ese pánico encontraron a Jesús durmiendo tranquilamente. Mientras ellos luchaban con el miedo, Él descansaba en perfecta paz. Y cuando lo despertaron, Él simplemente habló al viento y al mar y todo se calmó. Esa escena es la representación perfecta de lo que significa tener la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida. No se trata de negar el problema, ni de hacer como si no exista, sino de tener la seguridad de que en medio de las olas hay un Salvador que tiene el poder de traer calma. Quizá tú has sentido que tu barca está a punto de hundirse, que las preocupaciones se levantan como olas que parecen más grandes que tu fe, y que tu corazón late desbocado como si no pudiera resistir más. Allí es donde la promesa de Filipenses cobra sentido. La paz de Dios se convierte en tu escudo, en tu guardia, en ese susurro del cielo que te dice que no estás solo, que tu vida no depende de los vientos ni de las olas, sino de aquel que está contigo en la barca. Y cuando entiendes esto, aunque el mar siga agitado, tu alma empieza a reposar, porque confías en la voz que puede ordenar al caos que se detenga. Hay personas que viven esclavizadas por la ansiedad porque su paz depende de lo externo. Si el trabajo está bien, sienten tranquilidad. Si hay un problema económico, pierden el sueño. Si hay salud, sonríen. Si llega una enfermedad, todo se derrumba. Pero cuando la paz viene de Dios, tu estabilidad no está atada a las circunstancias, sino a una verdad más alta. Dios sigue en control y nada de lo que pasa en tu vida escapa de sus manos. Esa certeza transforma tu manera de vivir, porque ya no eres movido como una hoja por el viento, sino que permaneces firme como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Piensa en lo que haría en tu vida tener esa clase de paz. Dormirías en paz aunque haya deudas que aún no se resuelven, porque sabes que tu proveedor es fiel. Afrontarías conversaciones difíciles con serenidad, porque sabes que Dios te dará las palabras y la sabiduría. Caminarías en medio de la incertidumbre con calma, porque sabes que, aunque no ves el camino completo, aquel que guía tus pasos no se equivoca. Esta paz cambia no solo lo que sientes, sino también lo que transmites, porque la gente empieza a notar en ti una seguridad diferente, una tranquilidad que no se puede explicar con lógica, y entonces preguntan de dónde viene. Esa es la oportunidad de mostrar que viene de Jesús, el Príncipe de Paz. Por eso, este pasaje de Filipenses no es una simple frase bonita para adornar una tarjeta, es una declaración de poder espiritual que puede transformar tu vida. No es un consuelo barato, es una invitación a experimentar una realidad sobrenatural. Y lo maravilloso es que no está reservada solo para algunos, sino que está disponible para todo aquel que entrega sus cargas a Dios y confía en Él. Esa paz no se compra, no se fabrica, no se encuentra en libros de autoayuda ni en consejos humanos. Viene únicamente del cielo y es un regalo para quienes deciden confiar plenamente en su Señor. Hay un secreto que pocos descubren en la vida espiritual, y es que la paz de Dios no se limita a un instante de oración, sino que puede convertirse en un estilo de vida, en un estado permanente del corazón. Filipenses 4 nos muestra que esta paz no depende de las circunstancias, sino de dónde fijamos nuestra mirada y en qué dejamos descansar nuestra mente. El apóstol Pablo nos revela que hay un entrenamiento interior que transforma nuestra forma de pensar y, por lo tanto, la manera en la que experimentamos la vida. Y ese entrenamiento consiste en llenar nuestro interior de lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Es como si Dios nos dijera que la paz no solamente se recibe, también se cultiva. Cada pensamiento que elegimos es como una semilla, y cada semilla dará fruto, ya sea de ansiedad o de serenidad. Piensa en la mente como un jardín. Si en ese jardín constantemente sembramos quejas, preocupaciones, resentimientos y comparaciones, el resultado será un terreno lleno de espinas que nos lastiman a cada paso. Pero si dejamos que la palabra de Dios sea la semilla que cae en ese suelo, entonces brotarán flores de esperanza, árboles de confianza y frutos de gozo. La paz de Dios comienza en el corazón, pero se alimenta día tras día con la manera en que decidimos enfocar nuestra mente.
Filipenses 4 nos invita a pensar en todo lo que edifica, en todo lo que refleja la bondad de Dios, en todo lo que fortalece en lugar de destruir. Hay personas que viven atrapadas en un ciclo de ansiedad porque su mente siempre está ocupada en lo que podría salir mal, en lo que falta, en lo que no se cumplió. Y aunque oren pidiendo paz, al instante vuelven a alimentar su interior con pensamientos de miedo y de inseguridad. Por eso sienten que la paz se escapa de sus manos porque la están ahogando con las raíces de la preocupación. Pablo nos enseña que hay que reemplazar cada pensamiento de ansiedad con un pensamiento que honre a Dios. Cuando la mente se entrena para ver lo bueno en medio de lo difícil, la paz no solo llega, sino que permanece. Es importante entender que esto no significa negar la realidad. No se trata de fingir que todo está bien cuando las cosas son duras, ni de cerrar los ojos ante los problemas. Se trata de aprender a ver la vida con la perspectiva de Dios. Alguien puede estar en medio de una tormenta y aún así reconocer que Dios sigue teniendo el control, que hay promesas que no cambian, que el amor de Cristo es firme y que el futuro está en manos seguras. Ese cambio de perspectiva es lo que produce paz. La fe no elimina las pruebas, pero nos enseña a interpretarlas de una manera diferente, como oportunidades de confiar en que Dios actuará. Quiero que imagines la diferencia entre dos personas que enfrentan la misma dificultad. Una de ellas se deja consumir por el miedo, piensa día y noche en todo lo que podría salir mal y su ansiedad crece como una sombra que lo cubre todo. La otra persona, aunque siente también el peso de la prueba, decide detenerse a orar, entrega su carga a Dios, se repite a sí misma las promesas de la palabra y se esfuerza en recordar la fidelidad de Cristo en el pasado. Esa segunda persona no ignora la dificultad, pero la enfrenta con la mente anclada en la verdad de Dios. El resultado es que experimenta una paz que no se explica con lógica, una paz que se vuelve testimonio para otros, una paz que le permite descansar aún en medio de la tormenta. La paz de Dios no se produce con rapidez, como quien enciende un interruptor, es más bien como el fuego que se mantiene encendido porque alguien lo alimenta constantemente con leña. La oración es esa leña, la gratitud es esa leña, la meditación en lo que es puro y verdadero es esa leña. Si dejamos de alimentar ese fuego, la paz se apaga y la ansiedad ocupa de nuevo su lugar. Pero si aprendemos a nutrir el corazón con la verdad de Dios todos los días, ese fuego se mantiene y se convierte en luz para los que nos rodean. Por eso, si en este momento sientes que has perdido la paz, no lo tomes como una derrota definitiva. Tómalo como una señal de que es hora de volver a entrenar tu mente en la presencia de Dios. Pregúntate en qué estás pensando, qué estás alimentando en tu interior. ¿Son pensamientos de temor o pensamientos de confianza? ¿Son pensamientos de derrota o de victoria en Cristo? ¿Estás recordando lo que no tienes o agradeciendo lo que sí tienes? Esas pequeñas decisiones diarias son las que marcan la diferencia entre vivir con ansiedad o vivir con serenidad. El enemigo sabe muy bien que si logra controlar tu mente, puede robarte la paz. Por eso siembra pensamientos de duda, de culpa, de inseguridad. Pero Dios nos ha dado la capacidad de renovar la mente a través de su palabra, de levantar murallas de fe contra los ataques de la mentira. Cada vez que eliges pensar en lo que edifica, estás cerrando la puerta a la ansiedad y abriendo el espacio para que la paz reine. Esa es la batalla espiritual de cada día y esa es también la victoria que Dios quiere darte. La invitación hoy es a que decidas cuidar tu mente como un tesoro. Llénala de la palabra, rodéate de canciones que hablen de esperanza, de conversaciones que inspiren fe, de memorias de la bondad de Dios. Cuando haces esto sin darte cuenta, estás preparando un ambiente interior en el que la paz de Dios puede florecer con libertad. Y entonces, lo que antes era un corazón inquieto, se transforma en un corazón firme que no se deja arrastrar por los vientos del miedo. Esa es la promesa de Filipenses 4, y esa es la vida abundante que Cristo quiere regalarte. En este punto de nuestra reflexión es necesario detenernos y pensar en algo que muchas veces damos por sentado, pero que en la práctica cuesta tanto vivir. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 no habla de una paz superficial ni de una calma temporal que depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nos habla de una paz que trasciende la lógica humana, que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Esta diferencia es fundamental porque muchas veces creemos que solo tendremos paz cuando todo a nuestro alrededor esté en orden, cuando no falte dinero, cuando la salud esté perfecta, cuando los hijos estén caminando por el camino correcto, cuando las puertas que esperamos se abran.
Pero la paz de Dios no funciona bajo esos parámetros porque es una paz que se manifiesta justamente en medio del caos, una calma que sorprende porque no se explica desde lo natural sino desde lo divino. Piensa por un momento en aquellas ocasiones en las que has sentido que el mundo se te viene encima, cuando parecía que no había salida posible, quizás en medio de una enfermedad que robaba tus fuerzas, en una crisis económica que parecía no tener solución, o en una soledad tan profunda que ni siquiera las palabras de los demás podían consolarte. Y sin embargo, aún ahí, en el momento más oscuro, una certeza suave como un susurro se instaló en tu corazón. No sabías cómo, pero sentías que Dios estaba contigo. Esa certeza, esa sensación de que no estás solo aunque las circunstancias griten lo contrario, eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de negar la realidad, sino de descansar en el Dios que tiene poder sobre ella. Pablo experimentó esto en carne propia. Escribió estas palabras estando en prisión, encadenado, sin garantías de salir libre, expuesto a la posibilidad real de la muerte. Y sin embargo, declara con convicción que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, que ha descubierto un secreto: la paz de Dios guarda su mente y su corazón. Aquí descubrimos una verdad poderosa: la paz de Dios no se trata solo de un sentimiento, sino de un guardián, de un escudo invisible que protege nuestros pensamientos y emociones de ser arrastrados por la tormenta. Esa paz actúa como una muralla que no permite que el temor, la desesperación o la ansiedad se adueñen de nuestro interior. Cuando entendemos esto, todo comienza a cambiar. Ya no oramos solamente para que desaparezcan los problemas, sino para que Dios nos conceda paz en medio de ellos. Ya no buscamos la tranquilidad en las circunstancias, sino en la certeza de que hay un Dios que nos sostiene, que nos acompaña y que no nos abandona. Y aquí es donde Filipenses 4 nos ofrece una llave que abre la puerta a esa paz. Pablo dice que no debemos inquietarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, la paz se activa cuando oramos, cuando decidimos entregar nuestras cargas a Dios en lugar de cargarlas solos. Tal vez hasta ahora has intentado luchar en tus propias fuerzas, has cargado la ansiedad de mañana sin haber vivido aún el día de hoy. Quizás has llevado en tus pensamientos el peso de problemas que no puedes controlar, pero Dios te dice hoy que puedes soltar, que puedes descargar en Él todas tus preocupaciones y que a cambio recibirás una paz que el mundo no puede comprender. Esa es la promesa que Pablo presenta y que sigue vigente para nosotros. No se trata de una teoría lejana, sino de una realidad que podemos experimentar si nos atrevemos a confiar y a orar con sinceridad, dejando que Dios obre en nuestro interior. Imagina por un instante lo que significaría para ti vivir con esa paz en medio de tus luchas. Piensa en cómo cambiaría tu manera de enfrentar las noticias difíciles, los desafíos inesperados, las crisis que golpean sin previo aviso. La diferencia no estaría en que los problemas desaparezcan mágicamente, sino en que tú serías capaz de atravesarlos sin ser destruido, con un corazón estable y una mente firme. Esa es la paz que Pablo conoció y que Dios te ofrece a ti hoy. Por eso, al llegar a este punto de nuestra reflexión, quiero invitarte a que tomes la decisión de rendir tu ansiedad a los pies del Señor. Que esta no sea solo una enseñanza más que escuches, sino una experiencia viva que marques en tu espíritu, que puedas decir como Pablo que has aprendido el secreto de vivir en paz, no porque todo se resuelva, sino porque Dios está contigo. Esta es la paz que puede sostenerte en los días más oscuros y que puede llenar tu vida de esperanza aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Y lo más importante, esta es una paz que no tiene fin, porque viene del mismo corazón de Dios. Al llegar al final de esta meditación sobre Filipenses capítulo 4, quiero que guardes en tu corazón una verdad que puede transformar tu manera de vivir. La paz de Dios no es un ideal inalcanzable, no es una promesa reservada para unos pocos, ni es un privilegio que depende de las circunstancias. Es un regalo que Dios quiere entregarte aquí y ahora, en medio de tu realidad, sea cual sea. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible para ti si te atreves a abrir tu corazón y a rendir tus cargas en oración.
Pablo lo entendió en la cárcel y nosotros podemos entenderlo en nuestros propios encierros, ya sean problemas económicos, enfermedades, dolores emocionales o incertidumbres del futuro. No hay prisión tan oscura que pueda apagar la luz de Dios, no hay tormenta tan fuerte que pueda arrebatarte la paz que Él da, porque esa paz no nace de lo externo, sino de lo interno, no se construye en la estabilidad humana, sino en la fidelidad de un Dios que nunca falla. Quiero invitarte a hacer un ejercicio muy sencillo pero profundamente liberador. Cierra tus ojos, respira hondo y piensa en aquello que hoy más pesa en tu corazón. Tal vez sea una deuda, un diagnóstico médico, una relación rota, un temor que te persigue o una decisión que no sabes cómo tomar. Ahora, con fe, imagina que lo colocas en las manos de Dios. Visualiza cómo lo sueltas, cómo ya no lo cargas tú, sino que se lo entregas a aquel que tiene poder para obrar. Y mientras lo haces, repite en tu interior: Señor, confío en ti. Que tu paz guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Hazlo con sinceridad y verás cómo algo comienza a cambiar dentro de ti. Tal vez los problemas sigan allí, pero tú serás distinto. Y eso es lo que marca la diferencia, cuando permites que la paz de Dios se convierta en tu escudo y en tu fortaleza. Esa paz te dará la claridad para pensar, la serenidad para esperar y la fuerza para continuar. Esa paz te sostendrá cuando no entiendas lo que ocurre, porque no depende de tu comprensión, sino de tu confianza. Y no olvides lo que Pablo también enseña en este mismo capítulo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración es inseparable de la paz, porque cuando tienes la paz de Dios en tu vida, descubres que no hay nada que pueda derrotarte verdaderamente. La tormenta puede rugir, pero no destruye tu fe. El enemigo puede intentar sembrar miedo, pero tu mente está guardada por el Señor. Las lágrimas pueden rodar por tus mejillas, pero tu corazón sabe que no estás solo. Esa es la fuerza de quien confía en Cristo. No vive a merced de lo que ocurre afuera, sino sostenido por lo que ocurre adentro, en la presencia de Dios. Quiero dejarte con un último desafío. No guardes este mensaje solo para ti. Vive esta paz, compártela y permite que otros también descubran que hay un camino diferente al de la ansiedad y el temor. El mundo necesita hombres y mujeres que caminen con serenidad en medio del caos, que sean faros de esperanza en medio de la oscuridad, que transmitan calma porque han experimentado la paz de Cristo. Y tú puedes ser uno de ellos. Por eso, al cerrar esta reflexión, quiero invitarte a que no te vayas sin interactuar con este espacio. Déjame en los comentarios cuál es esa carga que hoy decides entregar en las manos de Dios. O simplemente escribe: Señor, confío en ti. Al hacerlo, no solo estarás afirmando tu fe, sino que también estarás edificando a otros que leerán tu testimonio. Tu comentario puede ser la semilla de esperanza que alguien necesita. Además, si esta palabra ha tocado tu corazón, te animo a que compartas este video con alguien que esté atravesando ansiedad, miedo o preocupación. Haz que el mensaje de la paz de Dios llegue más lejos, porque nunca sabemos a quién puede transformar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque seguiremos compartiendo reflexiones y oraciones que buscan acercar tu corazón al de Cristo, dándote fortaleza y fe para cada día. Recuerda siempre esta promesa: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tómala como un ancla firme para tu vida, aférrate a ella y camina con confianza. Porque pase lo que pase, si tu corazón descansa en Dios, tendrás la victoria. Que la paz del Señor, la que no depende de lo humano, sino del poder divino, sea tu compañía hoy y siempre. Amén.